Continuamos aquí en nuestra transmisión en vivo, justamente en Alba Cecilia en directo con Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor universitario. Juan, antes de continuar mi conversación con Juan, quería decirles a ustedes que mis lentes son de Óptica Verlut. Recuerden ustedes que ellos tienen las monturas y además también ustedes le mandan su fórmula con la distancia necesaria entre un lente y otro y no hay ningún problema, lo tienen en su casa, en cualquier rincón de su casa, así que ya lo saben, Óptica Verlut. Juan, quiero volver a retomar el tema de las detenciones, de cómo se actúa una vez que el presidente conoce de esta situación que ocurrió el día sábado, que bueno, pareciera que todas las investigaciones, incluso el presidente ayer le pidió permiso a la fiscalía para revelar nombres, ¿no? A veces uno dice, esto no es secreto sumarial, no sé si esa palabra todavía existe constitucionalmente y legalmente hablando, pero uno dice, oye, las investigaciones están allí, no hay cosas que no se pueden revelar, pero él reveló muchas. Y allí, entre otras cosas, vimos un hombre hablando y haciendo señalamientos contra Juan Requesén, contra Julio Borges, gente de Primero Justicia, gente que, bueno, que ha trabajado toda su vida también en esto del país, que no se puede decir en lo absoluto que hay ninguna responsabilidad y ni se puede decir tampoco lo contrario hasta que no se demuestre, pero hay una detención allí, claro, inmediata. Sí, fíjate, bueno, yo creo que ahí hay algo muy importante, Alba, y es que el fiscal general de la República no puede dar permiso para violar la ley, ni para pasarle por arriba a los derechos de los justiciables, empezando por el debido proceso. Y lo que vimos anoche en cadena nacional fue un incumplimiento absoluto de las normas que rigen el debido proceso penal. Tú no puedes imputar a una gente así, someterla al escarnio público, que ya es una sanción, sin respetarle el derecho a la defensa, el debido proceso y que sin que haya un juzgamiento. Además, eso no es una función del Poder Ejecutivo, es una función del Poder Judicial. Pero, ¿qué fue lo que vimos ayer? Mira, yo decía en la primera parte del programa que el gobierno la está pasando muy mal porque está quebrado, porque no se está produciendo petróleo, porque hay sanciones, porque el modelo ideológico lo ha llevado a la situación de crisis económica que hay, y la única guerra económica que hay la ha desatado el propio gobierno. Y es la primera víctima de sus posiciones, de su ideología. Entonces, cuando tú te dedicas no a ejercer el gobierno legítimamente, sino a ejercer el poder, bueno, tú necesitas ese poder imponerlo, como sea, a como dé lugar. Entonces, es del más viejo expediente del mundo el que los gobiernos autoritarios, cada vez que su líder entra en una fase de erosión de popularidad y de cuestionamiento público, trata de aglutinar a sus seguidores a través de conflictos con el exterior y a través de intentos de magnicidio y todo eso. Por eso es que los Castro, bueno, algunos habrán sido ciertos, otros no, siempre hablaban de un magnicidio. Por eso es que Galtieri invadió las Malvinas o se metió en el tema de las Malvinas o hizo la guerra con Inglaterra. Por eso es que cada vez que hay una conflictividad a lo exterior, bueno, pues el gobierno trata de concitar al país alrededor de él, de la figura del presidente. Ya vamos a hablar de esos conflictos con el exterior, porque ayer tomó justamente posesión el nuevo presidente de Colombia. Pero el caso de Requesén, yo lo que siento es, yo no sé qué pasó. O sea, yo obviamente no sé qué pasó el sábado, no tengo manera de saberlo. Sí me parece muy sospechoso que en tan pocas horas hayan conclusiones tan evidentes y contundentes, y me llama muchísimo la atención, bueno, la forma como se presentan los testigos y cómo se divulga el acervo probatorio sumario de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Procesal Penal. Pero más allá de eso, yo sí creo que aquí el gobierno trató ayer de establecer una difusión mediática muy intensa con miras a lo que te digo. Distraes la atención de los problemas de la gente por un rato, te victimizas, logras o tratas de lograr que la Fuerza Armada se una a tu alrededor y se cohesione más que nunca, e incluso la ciudadanía. Ahora, ¿se habrá logrado ese efecto? No lo sé. Lo que sí quiero decir es que además, dentro de los detenidos está Requesén, que el señor es diputado. Que, por cierto, hoy supuestamente anunció ayer Diosdado Cabello le van a allanar su inmunidad parlamentaria. Que la competencia para allanar la inmunidad parlamentaria le corresponde a la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 200. De nuevo, por eso es que te decía,
Hace rato que en el 2015 el gobierno decidió ejercer el poder omnímodamente a través de una asamblea electa y convocada de manera legítima para usurpar las funciones del Poder Legislativo Nacional. Y ahora lo van a hacer de nuevo, lo acaban de hacer, por cierto, con el tema este cambiario y la exoneración de los impuestos petroleros para ciertas actividades de extracción y tal, pero lo que estamos viendo nuevamente es una arremetida. Yo digo que en Miraflores se quema un bombillo y es culpa de Julio Borges. ¿Ah? Esto lo que te da es una idea de la intolerancia, y por eso es que la elección del 20 de mayo está preñada de ilegitimidad, porque no dejaste que las verdaderas fuerzas opositoras pudieran participar en condiciones de igualdad, y legitimaste tarjetas, candidatos, partidos, y además lo hiciste en un tiempo que no era el propio para el periodo constitucional de acuerdo a nuestros valores democráticos. Esa fecha que se ha puesto para las elecciones de concejales es la fecha en la que tiene que haber una elección presidencial en Venezuela, y yo llamo a que sea así, a que, como siempre ha ocurrido, en diciembre del año anterior al inicio del periodo presidencial se elija al presidente. El único caso excepcional fue el de Chávez, y fue por muy poco tiempo con anterioridad, por razones de la enfermedad, que creo que tampoco ha debido ocurrir, pero en todo caso esta elección a destiempo va a generar un problema a partir del 10 de enero, porque se acaba el mandato del presidente y del vicepresidente. Entonces se va a juramentar en función de esa elección. Como una especie de dos países, porque se acaba el mandato constitucionalmente hablando, pero para un gobierno que es totalitario, que está decidiendo hacer lo que quiera, como violar, por ejemplo, el debido proceso. Ayer, diciendo, el fiscal me dio permiso, yo digo nombres aquí, involucro a todo el mundo, y allá no la casa la gente me lo llevo preso. Es que has dado con el clavo. Alba, tienes un país con una crisis terrible de corte social. Que no se puede dejar a un lado. Y la responsabilidad de nosotros también como comunicadores. De corte social, una crisis económica pavorosa, con un país que institucionalmente no está funcionando porque tiene una constitución que está interrumpida, cuya vigencia y vigor no se da. Tenemos entonces una mezcla terrible, porque si tú tienes una situación económica y social difícil, pero instituciones vigorosas, puedes llegar a consensos nacionales para sacar el país adelante. Y al revés, si tienes un país próspero con una situación institucional débil, ese país puede reaccionar y generar cambios políticos. Pero cuando tienes las dos cosas a la vez, lo que se te genera es esta sensación de anarquía institucional y un gobierno que trata de imponerse más por la fuerza y fuera de los límites de la Constitución que por la vía de la legitimidad política. Porque lo que termina legitimando un gobierno, Alba, no solo es el voto, sino que incluso quienes se te oponen te reconozcan como presidente de la República, te reconozcan como jefe del Estado y te hagan oposición política. Cuando en el país pasan eventos como estos, de lo que pasó el sábado, o eventos de naturaleza similar, como estas marchas enormes del año pasado, la pregunta que yo me haría como presidente es, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para generar esa reacción en mis connacionales? Bueno, los estoy excluyendo, los estoy presionando, estoy dejando al país sin respuestas políticas, y bueno, estamos viendo un callejón sin salida. El presidente rescataba ayer la valía del voto, y yo decía, qué bueno que lo diga, pero es que no basta decirlo. Tú no puedes decir que la manera de acceder en el poder en Venezuela es el voto después de lo que hiciste el 20 de mayo. No es aceptable. El país, para poder salir adelante, tiene que pasar por un proceso electoral auténtico, como lo dicen los acuerdos y los tratados internacionales, con todas las fuerzas políticas habilitadas. Como decías tú desde el mes de febrero, tú decías, que estuve estudiando ahí un poquito las declaraciones que daba desde el mes de febrero, tú decías, vamos a unirnos todos en torno a una sola figura, un solo objetivo, porque las elecciones son... Hasta diciembre tenemos posibilidad de hacer elecciones en Venezuela, claro, porque es en enero cuando toma posesión, claro, el 10 de enero. El presidente. O sea, que todavía tú mantienes eso. Claro, pero es que yo creo que el país tiene que presionar para que haya una elección presidencial en diciembre, porque lo que ocurrió en mayo no es reconocido internacionalmente e incluso tampoco nacionalmente como una verdadera elección. Por eso es que la gente se abstuvo. La gente no se abstuvo porque llamó la muta a que la gente no votara. La gente no se abstuvo porque simplemente le dio flojera. La gente no, se abstuvo porque entendió que lo estaban invitando a comerse una yaca en carnaval, algo extemporáneo, algo además que no es propio ni consustancial con los valores y los símbolos de ejercicio del poder en Venezuela. Es decir, cuando a ti te llaman en mayo a votar para un presidente que se debe encargar en enero, y con partidos políticos y líderes políticos inhabilitados, tú dices, estas no son las elecciones de Venezuela. Estas nunca han sido así. En consecuencia, no tienen un efecto legitimador. O sea, por más de que el presidente de la República se empeñe, el efecto legitimador de lo que ocurrió en mayo es nulo. Y a partir del 10 de enero lo vamos a ver
y peor si es un país en crisis, donde el gobierno más bien lo que necesita es una plena legitimidad, un consenso nacional, llamar a todos los factores y fuerzas internas del país para tratar de concertar un camino, una vía hacia adelante. Es que no se crean un presidente, ¿no? Que hoy en día se vea, por ejemplo, yo voy a contar esta experiencia. Yo el sábado estaba en un club tomándome un café con unos amigos y cuando vino la cadena del presidente, todo el mundo se reía cuando el presidente decía, es que mis Fuerzas Armadas reaccionaron de inmediato. Entonces tú veías aquella estampida que tú decías, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando de un stand-up comedy, estamos hablando de un gobierno que de verdad está denunciando ante el mundo que hay un magnicidio. Esa falta de credibilidad del presidente, lo que dices tú, por la deslegitimación que ellos mismos han propiciado, porque bueno, porque hay cosas que se sienten como en dos países paralelos, vuelvo y repito. Totalmente. Y vuelvo, Alba, a la raíz de esto, porque yo creo que Venezuela está en un momento en donde se necesitan hombres de Estado. El presidente de la República y quienes los acompañan en el poder se están quedando en la nata de la leche. Se están quedando en que si hubo un intento de magnicidio o no, o cómo apreso a Requesén y le echó la culpa a Borges. Claro. Y por ahí no vamos a conseguir nada. El presidente de la República y quienes lo acompañan en el gobierno está en la obligación de comportarse como un estadista y llamar a todas las fuerzas, incluyendo a la oposición, a un acuerdo nacional que pase por una relegitimación del voto, por un rescate del voto democrático que le dé soporte y piso político a una figura presidencial y a un entendimiento nacional para llevar el país hacia una ruta de emergencia, con cooperación y financiamiento internacional, con medidas para ser ejecutadas en lo inmediato y salvar al país del estado de agonía en que está. Este es el momento en donde hay que distinguir a los oportunistas y a la gente liviana de los hombres de Estado y de peso, y tienen que aparecer, y este llamado lo hago tanto al gobierno como lo acabo de hacer, como a la oposición. Es el momento de reunir a todos los líderes que puedan aportar al país elementos, insisto, de legitimidad para salir adelante, a que lo hagan. Es indispensable. Y quiero decirle a todos aquellos que han adversado al liderazgo político opositor que muchos errores ha cometido y que se los critico, igual que todos los venezolanos, a que piensen en lo que significa la orfandad política en la que estamos desde hace meses. Yo prefería unos líderes erráticos a no tener a nadie. Ya, vamos para allá. Esa es nuestra próxima conversación, sin duda alguna. Dos cosas. El hecho de que el gobierno establece un conflicto con el exterior, concretamente Colombia, al señalar a Juan Manuel Santos como responsable de este atentado el día sábado, y por otra parte también la toma de posición del nuevo presidente de Colombia, que fue ayer, cuando dijo, yo voy a ayudar y acompañar a todos los países que quieran acabar con las dictaduras, y muy especialmente en Latinoamérica. No necesitaba mencionar a Venezuela para saber a qué se refería. Y pues también el tema de cómo siente Juan Manuel Rafali la oposición en este momento, esa falta de liderazgo que estamos sintiendo los venezolanos en carne propia. Una pausa y ya venimos con más.